Hola y bienvenidos a un programa más de Conexión Surfing, donde tenemos el firme objetivo de haceros disfrutar con el mejor surf y sus principales protagonistas. Así que tomad asiento y poneos cómodos porque vamos con los titulares y comenzamos. Veremos un resumen de la primera prueba de la Liga Iberdrola 2024 celebrada en Barbate y el importante impulso del surf femenino en España. Conoceremos las impresiones de Antonio Sánchez como organizador del Open de Surf La Hierbabuena. La segunda fecha del Championship Tour tuvo lugar en Hawái con el Harry Pro Sunset Beach. Por supuesto, no faltarán a esta cita nuestros habituales surf consejos. Y con Carlos Fernández analizaremos el arranque del CT y lo que está por llegar en el surf profesional de más alto nivel. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Vistos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy en Conexión Surfing, vamos a ir a fondo con ellos y lo vamos a hacer junto a nuestro compañero Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Un placer, como siempre, acompañarte y seguir charlando de surf. Hoy vamos a empezar por el mejor surf femenino nacional. Volvemos a Barbate y a esa joya del surf andaluz que es la ola de la Hierbabuena. La semana pasada repasamos lo sucedido en la Hierbabuena, la primera prueba de la liga Surfing.es, la puesta en marcha del circuito nacional en categoría masculina. Y esta semana toca hacer un repaso a lo que dio de sí la categoría femenina. Carlos. Efectivamente, la Liga Iberdrola daba el pistoletazo de salida también en Barbate, con las chicas como protagonistas y con Melania Suárez como vigente campeona de este circuito. Y creo, Víctor, que eres precisamente con ella con la que empezamos. Cierto es, Carlos. Antes de que hagamos un resumen de lo que dio de sí la primera prueba del circuito nacional masculino y de que veamos los mejores momentos, en nuestro paso por Barbate tuvimos la oportunidad de charlar con Melania, que ya sabe lo que es ganar allí hasta en 3 ocasiones. Para mí ganar Hierbabuena tiene un valor súper especial. Llevo viniendo a este campeonato desde súper pequeña. Me encanta el sitio, súper bonito, la ola es increíble, de los mejores campeonatos que he venido. Y para mí es como súper bonito ganar aquí, así que a ver si se sigue repitiendo. Empezar aquí el primer campeonato con esta ola tan potente, así que le gusta a todo el mundo, es como que te motiva un montón a empezar y a arrancar el circuito con más motivado. Para mí Hierbabuena es naturaleza, la ola perfecta con el sitio espectacular, las vistas, para mí es eso. Haber ganado la Liga Iberdrola el año pasado fue súper bonito para mí, me encantó, sigo sin asimilarlo todavía muy bien y encima haberlo ganado en casa, estaba allí todos mis amigos, toda la gente que me apoyaba un montón y fue súper especial, como súper emotivo y eso, sobre todo sentir el apoyo de mi gente. Pues la final que me hizo ganadora fue como que yo tampoco sabía muy bien cómo eran los números que había que hacer para ganar
y entré, digo, mira, que sea lo que sea, entré a surfear, me salió bien. Al final de la manga había ganado, pero tampoco sabía muy bien si había ganado el circuito o no, y de repente dijeron que fue un cambio con Ariana y Nadia. Me dijeron, no, que ganaste. Y yo, vale, no sabía muy bien cómo era. Y fue como todo súper raro, como que se alineó todo y perfecto. Y tras las impresiones de la actual defensora del circuito nacional y vencedora de la anterior edición del Open de Surf, la Yerbabuena, ahora sí, ahora veamos un amplio resumen de lo que nos dejó la primera prueba de la Liga Iberdrola 2024. La 10ª edición del Open de Surf Yerbabuena volvió a mostrar el mejor surf femenino nacional. Esta prueba sitúa a Barbate y el Parque Natural de la Breña como un destino de surf y disfrute en plena naturaleza, recibiendo a numeroso público que ayuda a dinamizar fuera de temporada a los pequeños negocios locales. El Open de Surf Yerbabuena, ya llevamos varias secciones y la verdad es que trae a Barbate un turismo distinto al que tenemos habitualmente, familias, jóvenes, utilizando las playas y dinamiza mucho la parte nuestra que nos corresponde en esta fecha, que es una fecha muy tranquila y sin embargo nos ayudan bastante a dinamizar todo el tejido empresarial del pueblo, tanto en consumo de tienda de alimentación, porque hay muchos por aquí durmiendo, acampando, en hostales, y en restauración, que también aprovechamos, y si no fuera por ellos, Barbate en invierno sería un poquito aburrido. Bueno, este lugar es incomparable y la calidad no solo de la ola, sino el entorno es una maravilla. Un sitio, para mí, toca lo místico. Estás surfeando y puedes pensar que las columnas de Hércules casi que las tocan, ¿no? Es una ola, para mí, la derecha que rompe sobre esta lastra impresionante. Llevo varios años viniendo aquí y olas en Parque Natural tenemos muchas. Tenemos en Almería, tenemos en Málaga también. Pero es un entorno inigualable. Tú te das cuenta que tienes un contraste de colores, una duna preciosa, un agua cristalina sobre una piedra que a veces se ve verde, a veces la tienes azul. El estrecho, puedes ver el Monte Hacho, puedes ver Tarifa, no sé, es inigualable. El lugar invita a la reflexión. Para mí es una ola que, pese a que hay muchísima gente siempre y es una ola muy codiciada, el lugar y el entorno pues merece muchísimo la pena, ¿no? Me parece un lugar privilegiado. La competición femenina se iniciaba desde los cuartos de final con un nivel de surf muy igualado y donde tanto Leticia Canales como Ariana Ochoa obtenían las puntuaciones más destacadas en las buenas y consistentes derechas de Yerbabuena.
Ya en semifinales y con el objetivo puesto en alcanzar la gran final de la 10ª edición del Open de Surf Yerbabuena, la neerlandesa con residencia en Portugal, Charlotte van Berkum, sorprendía con una ola excelente, premiada con un 8 que la metía entre las 4 mejores, dejando fuera a la canaria Melania Suárez y la posibilidad de revalidar el título conseguido en 2023. Ya en la final, tanto Leticia Canales como Ariana Ochoa comenzaron con buenas puntuaciones que la situaron en cabeza en buena parte de la manga definitoria del título. Pero la reacción en el último tramo del tiempo de la joven surfista vasca Anet González Echavarri, con 2 buenas olas, la dieron la victoria por delante de Leticia Canales, segunda, Ariana Ochoa, tercera, y Charlotte van Berkum cerrando el podium de la 10ª edición del Open de Surf Yerbabuena en categoría femenina. Pues estoy reventada, ya no puedo más, muy cansada. Ha sido un día muy largo, con 4 mangas, pero bueno, muy feliz de poder haber ganado con la última ola y muy bien, muy feliz. Enhorabuena a Anete González Echavarri por esta fantástica victoria en el inicio de la Liga Iberdrola 2024. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo patrocinado por el Spring Surf Fest Las Américas Pro. Un evento como el de las Américas Surf Pro, la verdad es que como escuela nos beneficia muchísimo porque obviamente hay mucho más nivel en la playa y llegan turistas, llegan gente de mucho nivel, entonces nosotros como escuela de perfeccionamiento, nivel avanzado, nivel intermedio, de todo tipo, pues obviamente lo notamos bastante. Y la verdad es que este año ha sido un año increíble, estamos a tope de curro, entonces increíble. Nosotros como escuela, aparte de la iniciación, que obviamente hay turismo de sobra para gente que quiere aprender, gente que quiere empezar en esto del surf, pues obviamente también tenemos otro perfil en nuestra escuela al tener estos bonos y esta forma de dar clases de perfeccionamiento que todo el mundo que está en intermedio, nivel avanzado, pues quiere obviamente mejorar su nivel, entonces viene a nuestra escuela a perfeccionar, a darle caña y a seguir mejorando. Pues la tecnificación se basa básicamente en trabajar desde la base hasta el punto donde están los fallos más grandes de cada surfista. Y sí que es verdad que a nosotros nos interesa bastante el hecho de hacer videocorrección para tener un feedback directo con el cliente. Y eso, hacemos como grabación
corrección después de la sesión y obviamente remarcar los puntos los fallos más grandes de cada surfista para que hagan ejercicios en casa, para que trabajen un poco la técnica cada vez que están en sus casas, en sus lugares donde surfean. Entonces el avance se ve mucho más rápido y esa es la forma en la que nosotros trabajamos. Pues obviamente el surfing en los últimos años ha cambiado bastante el turismo por el hecho de que llega un turismo más joven, más implicado al deporte, quieren comer más sano, entonces pues obviamente se nota bastante durante el año que hay un movimiento en este área bastante interesante para todos los que trabajamos aquí, entonces pues mola bastante el hecho de que somos jóvenes, que queremos cambiar un poco el turismo y en eso estamos todos trabajando en ello. Tras este fantástico surf consejo, ahora en Conexión Surfing vamos a hablar del Open de Surf La Yerbabuena, pero vamos a centrarnos en la parte femenina de este icónico campeonato. Y para ello nos acompaña nuevamente el organizador Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer un año más estar con vosotros por aquí. Decíamos que el Open de Surf La Yerbabuena es uno de los eventos más icónicos que tenemos en el surf nacional y que desde hace años ya estáis trabajando por la igualdad, por igualar los premios entre los chicos y las chicas, por incluir el circuito nacional femenino en vuestro evento. Cuéntanos, ¿por qué y desde hace cuánto tiempo lleváis remando a favor de la igualdad? Pues esto fue una decisión que tomamos junto al equipo de organizador. Yo soy uno de los organizadores junto a dos chicos más, Miguel y Raúl, dos amigos de aquí de la asociación Su Yerbabuena, y ya vimos que pensamos que las chicas debían estar al mismo nivel que los hombres. Ya estábamos viendo a nivel nacional el nivelazo que tenemos de chicas, a la vista está donde hemos llegado este año. Y la verdad que no lo pensamos, no pensamos en números, ni en cuentas, ni a que hay menos inscritos, ni menos. Decidimos incluir a las chicas con el mismo prize money, igualarlo en todo, hubiera el número que hubiera. Estamos viendo que en el Open de Surf La Yerbabuena cada vez hay más chicas. Este año tuvimos incluso una participante que era la tercera vez que venía ella es holandesa, venía desde Portugal, pero vemos que tenéis ahí al top del top, a lo mejor del surf nacional. Es una cita que no se quieren perder. Cuéntanos, ¿qué significa para vosotros que por ahí, por vuestra playa, por vuestra fantástica derecha, pasen surfistas de la talla de Leti Canales, de Ariane Ochoa, de Melania Suárez, de todas las que están cada año en vuestra prueba? ¿Qué dice de vuestro evento? La verdad que estamos muy contentos. Hay varias chicas que están desde muy pequeñitas. Melania lleva viniendo desde que era muy cría aquí a Yerbabuena. La conocemos desde, ya te digo, hace muchos años. Lucía Machado. Ya luego empezaron a venir más chicas del norte, que no teníamos tantas, la verdad, como Leti, como Nadia, Anette, su hermana. La verdad que cada vez más contento, más nivel y lo mejor que se van todos bastante contentos. Una de las cosas que vimos este año y que también habla muy bien de vosotros es esa categoría junior, esa categoría mixta, o sea, no diferenciáis en los junior, que este año pudimos ver cómo Anette
que al final se llevó la victoria en la categoría femenina, apeaba en la categoría junior a algunos de los niños que estaban llamados a ser los favoritos. ¿Por qué esa categoría mixta? A ver, nosotros nos reímos en una línea. Nosotros empezamos como un campeonato hace 10 años en plan amigos, no pensábamos que íbamos a llegar donde ha llegado esta prueba. Entonces empezamos con la categoría sub, que tenemos varios de los locales de aquí del pueblo, la categoría sub 18, decidimos tener las 4 categorías. Y aunque nos hayamos adaptado al modelo un poco de competición de la Federación Española de Surfing, nosotros seguimos en nuestra línea y vamos a seguir siempre, vamos a tener ese huequito para los sub 18, para el sub. No pensamos nunca, aunque estén las categorías reinas, como ya sabemos, que es el Sur Open y el femenino, siempre van a tener su huequito aquí en Yerbabuena. Pero decía, es una categoría mixta y este año pudimos ver a Anete competir en los chicos, que es algo que habla bien de vosotros, no diferenciáis. Los juniors son todos iguales, ¿no? Los juniors son todos iguales. Es una categoría mixta, empiezan niños desde la zona, porque hemos tenido niños incluso de 10, 11 años, alguna edición. Tanto chicos como chicas, que pasen un buen finde, que pasen un buen rato, se lo pasen bien, que es de lo que se trata, y competir y que sientan la igualdad en esta categoría. Este año vimos que el nivel está cada vez más parejo y las mangas de las chicas, las semifinales y las finales, no tenían absolutamente nada que envidiar a la categoría de los chicos. ¿Cuál es la sensación que os quedáis vosotros tras estas ediciones en las que ya vemos que el nivel es completamente parejo? Creemos ahora mismo que hemos tenido todo el top. Una pena que nos ha coincidido con el Mundial ISA y nos han faltado los 4 o 5. Por otro lado, súper contentos por llegar donde han llegado, encantadísimos que no hayan venido y hayan conseguido este logro. Pero creemos ahora mismo que estamos en un nivel top. Cada año nos fallan algunos, se caen unos, llegan nuevos, pero todos los riders de gran nivel, cada vez se está dando a conocer más internacionalmente. Vienen gente, hemos tenido el año pasado el campeón de Costa Rica de pádel. Entonces no queremos ilusionarnos, pero estamos viendo que se está abriendo bastante a nivel mundial, entre comillas, el evento. Antonio, antes de despedirnos, esta apuesta por la igualdad, esta apuesta por que no haya diferencias entre hombres y mujeres en vuestra prueba, entiendo que la vais a llevar a rajatabla hasta dentro de 10 o 20 años que se siga haciendo la edición de Yerbabuena. Mientras que estemos en Yerbabuena activo, el Yerbabuena va a ser 50% masculino, 50% femenino. Nos da igual qué nombre haya, 100 inscritos en Feminam, un poco menos, pero yo creo que se lo merecen igual que los hombres y para eso estamos. Igualdad ante todo. Pues Antonio, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing otro año más y por desvelarnos esas claves, esa filosofía que se esconde detrás de vuestro proyecto, que cumplía 10 años esta edición y en el que ya vemos que la igualdad es uno de los ejemplos que dais a todas las competiciones que hay en nuestro país. Antonio, muchísimas gracias y a por otros 10 años más. Muchísimas gracias y encantado, y aquí tenéis vuestra casa siempre para lo que necesitéis. Un saludo. Un saludo, Antonio. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. No os vayáis porque regresamos de inmediato. El circuito profesional al más alto nivel empezó y lo hizo en Hawái. Y nosotros lo vimos aquí en Conexión Surfing con un Pipe Pro espectacular. Pero el circuito continúa. ¿Y hasta dónde nos vamos ahora, Carlos? De Pipeline nos trasladamos hasta Sunset Beach, otro de los míticos lugares del norte de la isla de Oahu.
y separados por tan solo 3 kilómetros. Esta es una ola de derecha muy difícil de surfear. Muchos surfistas de renombre han ganado aquí en el circuito profesional, pero fue el mítico Jeff Hackman el que se llevó el sobrenombre de Mr. Sunset, tras ganar en 3 ocasiones el campeonato invitacional en memoria de Ryuka Hanamoku, el primero en 1965. Pues tras estos datos tan interesantes, ahora sí, ahora vamos a ver un amplio resumen de lo sucedido en el Harlech Sunset Beach Pro, segunda prueba puntuable del Championship Tour 2024. Sunset Beach recibió una vez más al circuito profesional de surf y en esta ocasión de nuevo como segunda prueba de las 9 que forman la temporada regular del Championship Tour, una auténtica prueba de fuego para los aspirantes al título. Tras varios días de espera comenzaba la competición con series de olas entre 2 y los 3 metros en una jornada dedicada íntegramente a la categoría masculina donde John Florence y Jordy Smith destacaron sobre los demás, sobre todo el sudafricano que se anotó la mejor puntuación del día, 9,33 de 10 posibles. Yeah, I think John might have said it earlier, you know, you kind of go out there with the mindset of trying to find open face and get some turns, and then if a barrel comes your way, you kind of luck into it. And that's exactly what happened to me there. I took off on the wave. I thought it was going to be kind of a turn out, you know, kind of mid-face and then kind of a big turn in the bowl. But as I kind of got past my first turn, just really seemed to set up really nicely. Kind of came in from behind it, so I was like, oh, if I get some good rhythm on this first section, it should try and push me through the whole way. So very fortunate to get those waves at Sunset. La segunda jornada de competición en aguas de Sunset Beach puso de nuevo a prueba a los surfistas que tuvieron que luchar no solo contra sus rivales. Las olas, las corrientes y el viento cruzado mostraron quién disfruta y quién sufre en estas condiciones. Y John Florence sin duda disfruta como el que más. En una trabajada victoria logró superar a David Silva en la tercera ronda, para luego ofrecer un auténtico espectáculo frente a Miguel Pupo en cuarta ronda y esperar a un inspirado Jordy Smith en los cuartos de final. Yeah, I got really lucky early with on the non-priority heat. I got like a kind of an open face wave, which there's not a lot of right now. I got 2 turns on that one, and then it took me a while to find another wave. It was just a lot of wash throughs, and you're kind of like testing waves. You take off and try it, and then eventually I was like, okay,
I'm just going to try to get waves that I can do one turn on at least, even if it has like a clean wall and a closeout. And so once I started looking for that, I got 2 really good ones back to back. So yeah, I guess I just changed my perspective a little bit of what I was looking for. En la tercera jornada de competición del Pro Sunset Beach, las chicas tuvieron todo el protagonismo en unas condiciones clásicas. Tras su espectacular inicio de temporada en Pipeline, había ganas de comprobar su respuesta en otra ola complicada, y ellas no defraudaron. La nueva hornada de jóvenes surfistas como Molly Picklum junto con Brisa Hennessy y Pitilui Sakura Johnson fueron las mejores. La hawaiana se marcó un 9,17 espectacular. Honestly, that was my first barrel I've ever really gotten out here. But yeah, just taking off on that wave, I kind of had a feeling I didn't know if I could even fit a turn in the beginning because it was kind of just running down. I was like, oh, I'm just gonna tuck it and then hopefully like punch out. And then there was an end section and I like reacted really fast and got a turn in and hung on my tippy toes to complete that wave. But yeah, that wave was a dream. Con los cuartos de final definidos en ambas categorías, el Harry Pro Sunset Beach encaraba su última jornada con las espadas en todo lo alto. Y tras un día de condiciones cambiantes, los que mejor se adaptaron y cometieron menos errores fueron los australianos Molly Picklum y Jack Robinson. Molly Picklum defendía título aquí, el logrado en 2023, y eso le dio la confianza necesaria para ir eliminando primero a Lakey Peterson en cuartos, a Brisa Hennessy en semifinales y lograr la victoria de forma clara frente a Pitilui Sakura Johnson. Yeah, I mean, what an honor to be here, and back-to-back is hard. I feel like it's the ocean, sunset particularly, it's a tricky wave, and yeah, to go back-to-back, it's honestly unbelievable. Yeah, I think the whole momentum thing, it's like you're literally surfing a few heats in a day, so hopefully you are taking learnings out of each one and getting better and better, but yeah, I don't know, I just kind of take it for what it is. If I make the heat and then try and do a bit better, so then makes it more entertaining, get bigger scores and get more trophies.
Chicos, la jornada final comenzó con la eliminación del favorito, John Florence, a manos de Jordi Smith en cuartos de final. Ya el resto de la competición fue un despliegue de surf de altísimo nivel de Jack Robinson, que ganaba el título ante el japonés Kanoa Igarashi en una manga excelente por parte del australiano. Big ones, huh? But it's, yeah, my little guy's here. He was watching today. Special day. And yeah, I just want to thank everybody that supports me, everybody that's here with me. The family's here. Kanaka Solutions. You guys have got my back. Stoked. Thanks, Kimo and all the boys. Man, actually as well, a different topic, like Andy's board. I had one from Eric. And this morning I had it on my lap and I was like, kind of talking to it. And I was like, oh, what would Andy do out there? And then he's like, just go frickin' surf, man. And I was like, okay, that's what I'm gonna go do. And super stoked and grateful for this moment. And yeah, thank you, Sunset. Yeah, it was special. I knew even before it came, and I was just looking at it coming in, and I looked at Kanoa, and then I like stayed and paused for a second, and I was like letting him wait for a second, and I was like, okay, now I go. And then yeah, it lined up, and I mean, I wasn't even expecting that, and that's when the best things happen sometimes. So. Con estos resultados, la clasificación del ranking tras dos pruebas queda liderada por Molly Picklum y John Florence. Ambos lucirán la licra amarilla en la siguiente prueba, la que tendrá lugar en Portugal y que veremos en Conexión Surfing. Otro fantástico espectáculo el que hemos visto. Carlos, no te muevas porque todavía falta que analices con nosotros lo que dio de sí el Sunset Beach, la segunda prueba del circuito profesional. Mientras tanto, nosotros vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Volvemos de inmediato. Con el helicóptero fue guapísimo. Es un helicóptero militar y viendo todas las olas que pasamos, muchas olas sin ninguém, derechas, izquierdas y la naturaleza de El Salvador que es guapísima.
encantó muchísimo y fue alguna cosa que me voy a recordar siempre. Sí, ya vení dos veces. Es mi tercera vez aquí en El Salvador y ahora estamos aquí de nuevo para 2 campeonatos. Lo que están haciendo en El Salvador es increíble por el surfing. Pretty realistic. I've practiced that one a lot. Oh my God, Jesus Christ. We landed here and we got to go check out the spider monkeys in the wild here, which was really, really cool. I've never seen the spider monkeys before. I've seen monkeys, but not this specific species. So I thought it was amazing and they were super friendly. They'd let you come up to them. The spider monkeys were super cool. It was our first time seeing them and they were super nice. They were gentle and came and said hello really easily and yeah, it was super cool. El Salvador va a ser un país que va a ser conocido por el surfing. Encaramos ya la recta final del programa de hoy de Conexión Surfing, pero todavía teníamos pendiente que Carlos Fernández nos analizase la segunda prueba del CT. Compañero, ¿qué tienes que contarnos? Pues Víctor, como hemos visto, la segunda prueba del CT en Sunset Beach, que ya he comentado otras veces que es una ola muy complicada, es una ola de masa de agua, muy impredecible. Lo mismo te tira una sección súper plana que no te deja opciones de maniobrar, que también te tira un tubazo impresionante. Entonces, una ola complicada para los surfistas. Por suerte, el último día de competición, el día de las finales, tuvimos unas condiciones épicas, un sunset súper limpio que dio unos paredones muy claros para el típico surfing de canto a canto que requiere la ola de sunset. Y la verdad que al final, el día de las competiciones, pudimos ver muy buen surfing. Muy buen surfing y algo que destacar de los que se llevaron las victorias. Exactamente, las victorias se las llevaron Jack Robinson y Molly Picklum y la verdad que es merecidísimo, ¿no? Porque eran los dos surfistas en categoría masculina, Jack Robinson, y en categoría femenina, Molly Picklum, que venían destacando durante todo el evento. Jack Robinson haciendo su magia en Sunset, porque la verdad con la dificultad que tiene esta ola y lo impredecible que es, parece que Jack la lee a la perfección, está en una conexión tremenda con la ola y siempre acaba encontrando las mejores secciones para meter el canto y las mejores secciones para entubar. La verdad que es una ola que se le adapta mucho a su surfing, ya que eres un surfista que trabaja muy bien los cantos. Las olas de donde él vive en el oeste de Australia también son olas de paredes grandes, ¿no? Y el surfing de canto a canto lo tiene muy controlado, es uno de sus fuertes. Y otro de sus fuertes es, como no, los tubos, ¿no? Y esto lo combina muy bien en Sunset, siendo una ola que si no te da un paredón para hacer un carving, pues te va a dar para encontrar un tubo. Y Jack parecía que durante este campeonato los encontraba absolutamente todos. Y bueno, por otro lado, Molly Picklum venía de Pipeline haciendo historia con ese primer 10 allí y ha seguido manteniendo esa línea en Sunset, porque se habla de la mejor maniobra nunca hecha en Sunset por una chica, con ese 9.67 que se hizo en una única maniobra, una ola que normalmente te va a dar para encadenar varios giros, pero en esta ola metió una maniobra en una sección tan grande y tan complicada que los jueces le compensaron con esa nota altísima y la verdad que es una maniobra que queda para el recuerdo porque fue totalmente histórica.
vemos que tanto Jack Robinson como Molly Picklum, los dos vencedores, estuvieron por encima del resto y así fue que se llevaron la victoria. Pero me imagino que además de ellos habremos visto a otros surfistas destacados en un sunset que estaba increíble. Sí, la verdad que buena pregunta, Víctor, porque también cabe destacar que John estaba haciendo un campeonato increíble, está en casa y este tipo de olas, pues como todos sabemos, se le da también extraordinariamente bien. Tiene también un punto ahí de encontrar esas secciones donde meter el canto y hacerlo de manera súper fuerte y radical. Y estaba surfeando increíble, pero al final acabó cayendo en cuartos frente a Jordi Smith, que le ganaba por muy poquitos puntos, Jordi con 15 puntos y John con 14 y algo, y eso que John no consiguió encontrar ninguna ola en los cuartos que le diese para 2 maniobras, pero simplemente con una maniobra en cada ola consiguió esa notaza. Pues eso da a ver el surfing que estaba llevando a cabo John Floren, que si hubiese encontrado una ola un poco mejor, seguramente hubiese seguido avanzando en la competición. Pero otra cosa también muy importante en este campeonato es la actuación de Gabriel Medina, que después de perder en ronda de 32 en pipe, cosa rarísima porque es uno de los lugares donde más manga suele ganar Gabriel Medina, se viene a Sunset, pasa por ronda de eliminación, consigue pasar a ronda de 32, pero finalmente vuelve a perder ahí dos resultados bastante bajos para Gabriel Medina, que bueno, le ponen en un poco un aprieto de cara al corte de mitad de temporada. La buena noticia es que todos sabemos que Gabriel Medina es un bestia cuando está bajo presión, y ahí es cuando vemos su mejor surfing, ¿no? Entonces esperemos que a partir de aquí empecemos a ver ese Gabriel Medina en modo ganador. Aún así, Carlos, o sea, todavía llevamos solo 2 pruebas, todo puede pasar. No hizo más que arrancar el circuito, que arrancó en Hawái. ¿Cómo está hasta el momento? Haznos esa pequeña radiografía, esa primera foto de cómo está la clasificación general a día de hoy, tanto en chicos como en chicas. Pues mira, en chicos está liderando John Florence, que la verdad que están unos muy pegaditos de otros. En esa primera plaza no está del todo segura todavía. Y en chicas está liderando Molly Picklum, que sí se despega un poquito más del resto de competidoras, con un primer puesto en Sunset y un segundo en Pipeline. Y bueno, la verdad que el ranking se está poniendo muy interesante en estos momentos. En estos momentos, que recordemos, 2 pruebas que estuvieron las dos, ambas en Hawái, y ahora ya va a venir la tercera prueba. Carlos, ¿hacia dónde se dirige el circuito mundial? Pues Víctor, el CT se viene a Europa para la tercera prueba de este año. Se va a una de las joyas de la costa portuguesa, concretamente a Supertubos, en Peniche. Una ola que la verdad es una de las mejores olas del mundo cuando el parte coincide bien. Y bueno, va a ser una prueba muy importante de cara al corte de mitad de temporada. Recordemos que esta será la tercera prueba, por tanto esas puntuaciones que necesitan sacar los surfistas que están más abajo de la tabla, pues van a empezar a contar muchísimo en esta tercera prueba, para ver cómo se van los surfistas pues posicionando en el ranking para las 2 últimas pruebas antes del corte, que bueno, empezaremos a ver ya esas presiones y ese objetivo de pasar por encima del corte para poder completar el año en el CT. Estoy seguro de que eso lo veremos aquí y lo analizaremos al detalle contigo. Mientras tanto, gracias, Carlos, por acompañarnos un programa más. Y sobre todo, muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre surf y por darnos todos estos datos y toda esta información que nos ayuda a entender muchísimo mejor nuestro deporte. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias a todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Ahora sí, llegó el momento de despedirse. Pero no os preocupéis, porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis vernos en nuestras redes sociales o en la página oficial
conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.